Pero antes de comenzar el video te quiero invitar a que te sumes a la comunidad de Clave Bursátil y mi curso que comienza el día lunes 22 de julio. Este lunes, clavebursátil.com, mi curso de Value Investing. ¿Qué es el Value Investing? ¿Cuál es el precio justo de una acción? ¿Cuándo una acción está cara y cuándo una acción está barata? Bueno, esto es el problema por el que pasa cualquier inversor y todos hemos pasado por esta situación. Por lo tanto, el método del Value Investing nos ayuda a resolver el problema del precio justo. Nos ayuda a identificar buenas empresas y malas empresas y a determinar el precio de entrada en un activo que es, en definitiva, el que va a establecer cuál es nuestra rentabilidad en el futuro. Sumate este día lunes por clavebursátil.com al curso de Value Investing para aprender a resolver el problema del precio justo en un activo. Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para hacer un análisis económico de lo que está ocurriendo. Este título de este video se llama, bueno, ahora la entendí. Ahora entendí qué es lo que quieren hacer. Ahora comprendí qué es lo que quieren hacer. Pero antes de meternos en eso, vamos a decir que fue la semana más caliente económicamente hablando, no económica, sino financieramente hablando del gobierno. ¿Por qué? Por la caída en los bonos, la caída en las acciones y venimos de 3 semanas de tensión que fue escalando, que el pico de la tensión fue el viernes de la semana pasada, el sábado y domingo el gobierno y el lunes el gobierno decidió tomar medidas con respecto a esto, que ya la hemos mencionado en este canal, que es la posibilidad de que el Banco Central ahora no emita más pesos. El Banco Central, una de las fuentes de emisión que tiene el Banco Central es para comprar dólares en el mercado, todo exportador que liquida, los dólares ingresan al central, el central le da a cambio pesos, para eso lo emite a los pesos. Por cada dólar emite 920 pesos, lo que va a hacer ahora es rescatar esos 920 pesos porque se da cuenta de que esos 920 que emitía se iban a presionar el contado con liquidación. ¿Por qué? Porque el mercado empezaba a desconfiar de que el tipo de cambio oficial, al nivel que está bastante atrasado, muy atrasado, se puede sostener mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacía el mercado? Se daba vuelta y le compraba contado con liquidación. Entonces dijo, no, antes de que me compre contado con liquidación, yo voy a volcar oferta en el contado con liquidación y lo que voy a hacer por cada 920 pesos que emito para comprar un dólar, me doy vuelta y retiro del mercado con 0,65 centavos de dólar, retiro a contado con liquidación, más o menos unos 1.400, retiro del otro lado 1.300, perdón, ahora 1.400 cuando arrancó esto, 1.300 ahora, retiro esos 920 pesos que emití, dejé la emisión monetaria en cero y no voy a emitir más. O sea, cerré todas las canillas de emisión monetaria, que acá las podemos ver en una placa. La primera emisión que el gobierno deja de utilizar es financiar el déficit fiscal. Entonces, de esta manera no va a financiar más el déficit fiscal, algo que ya técnicamente, en teoría, podemos discutir o no, ya lo resolvió. Veremos cómo queda sujeto a presión ese déficit fiscal, porque ahora, bueno, al pasarle todos los pasivos remunerados del Banco Central, lo obliga a que el déficit financiero, que va a ser cada vez más grande, lo obliga a cumplir con un déficit primario cada vez más importante, un ajuste cada vez más importante. Veremos qué es lo que pasa en el futuro con esto, pero en el mientras tanto tiene superávit fiscal y es un punto a favor del gobierno. Segundo, los intereses de pases y emisión endógena los resolvió. ¿Por qué? Porque esa famosa emisión endógena que hacía el Banco Central para financiar los pases deja de existir y deja de estar funcionando como venía funcionando el Banco Central. ¿Por qué? Porque todos los pases se van a convertir en LEFIs y en letras LECAPs que el Banco Central le transfirió al Tesoro. El Tesoro se hace cargo de esos intereses. Por lo tanto, el Banco Central no emite más por eso. La tercera cuestión era emisión por compra de dólares. El Banco Central emite pesos cada vez que está comprando un dólar que un exportador vende en el Banco Central. Recordemos que los exportadores están obligados a vender en el Banco Central. Se da vuelta y lo que va a hacer el Banco Central va a ser vender 0,65 centavos de dólar para cancelar esos 920 pesos que emitió cada vez que compra un dólar. Compra un dólar a 9,20, se da vuelta, vende 0,65 centavos de dólar y está cancelando esos 920 que emitió. Entonces la cantidad de dinero queda estable. Y la tercera canilla, emisión potencial por puts, resolvió ayer el Banco Central la emisión potencial por puts. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que hizo fue recomprar el 80% casi de los puts, el 78% para ser más preciso,
Queda el 22, bueno, veremos si lo ejercen o no, pero sería por única vez esa emisión que podrían ejercer, pero no es significativo. La verdad es que cancelar el 78% es casi cerrar esa canilla por completo, ¿no? Entonces, las 4 canillas están cerradas, por lo tanto, no van a emitir más dinero. Y ahora vamos a ir a un tuit muy importante de Ramiro Castiñeira, donde explica cuál es el trasfondo del plan. Castiñeira dice, oferta y demanda de pesos. El rebote económico ya arrancó. El repunte del crédito privado, que también arrancó, sumado a las inversiones que lleguen por el RIGI y el blanqueo, aumentarán la demanda de pesos. Vamos a centrarnos en este párrafo. Lo primero que dice Castiñeira, el rebote económico ya arrancó. Es verdad que arrancó el rebote económico, esto es una realidad, desde el punto de vista estadístico, pero no desde el punto de vista real. ¿Por qué digo esto? Estos son los datos del INDEC del día de ayer. Publicó el dato del EMAE, 2.3, pero 100.3% creció el campo. Y si ustedes miran lo que es, también creció minas y canteras, que son los sectores que sabemos, los primarios, los básicos de generación de electricidad, gas y agua, y los sectores que más empleos generan, construcción, comercio mayorista, minorista y reparaciones, e industria, siguen cayendo. Por lo tanto, esto que vemos acá, 2.3, es algo que habíamos anunciado en este canal. Dijimos, va a haber un rebote estadístico fruto del campo. ¿Por qué? Porque en este periodo, abril, mayo, junio, el campo vuelca todo el volumen exportador, vuelca toda su producción, y el año pasado hubo la sequía más grande de la historia. Entonces era lógico que haya una recuperación, un rebote estadístico. Lo importante es mirar adentro, intrasectores, para ver si ese rebote estadístico es tan real o no. Por lo tanto, el rebote económico ya arrancó, yo lo pongo en duda, y ese punto lo dejo ahí para que el mes de junio, julio y agosto me terminen de confirmar esta situación. Yo creo que no es así, pero bueno, no importa, sigamos. El repunte del crédito privado también arrancó, esto es verdad. El repunte del crédito privado arrancó más por necesidad de cubrir falta de ingresos que por crecimiento económico. Esto no es un dato menor el que estoy diciendo. Sumado a las inversiones que lleguen con el RIGI y con el blanqueo, aumentarán la demanda del peso, de pesos. Esto es cierto. ¿Por qué? Porque el régimen de inversiones va a hacer que se vendan dólares en la economía y se compren pesos. Este es un aspecto, cuando llegan las inversiones internacionales, para pagar todo lo que pagan en la economía, lo hacen vendiendo dólares y pagan en pesos. ¿Ok? Por lo tanto, eso va a ingresar al Banco Central, va a tener ingresos de dólares por el RIGI. Punto paréntesis hacemos en esto, muchos dicen, no, no va a ingresar porque hay cepo. Bueno, veremos si esto ocurre o no. Y lo mismo con el blanqueo. El blanqueo que lleva adelante el gobierno, veremos cuál es el éxito de ese blanqueo. Es muy generoso en muchos aspectos. De hecho, no se paga nada si dejas el dinero hasta el 2025 en el sistema financiero. Blanquees el monto que blanquees. Por lo tanto, eso dice, va a aumentar la demanda de pesos. Lo traduzco. ¿Qué significa aumentar la demanda de pesos? Van a vender dólares contra pesos. ¿Por qué? Porque muchos elementos del RIGI, por ejemplo, si lo dejas en el sistema financiero hasta el año que viene, muchos van a decir, che, yo para pagarme los honorarios del RIGI o el 5% o el 10 o el 15% que me cobran, voy a colocarlo en un instrumento. Lo voy a invertir en algo. ¿Para qué? Para ganar ese 5, 6%, 10% en 18 meses y pagarme solo el costo de blanquear. Entonces, bueno, va a aumentar la demanda de pesos. O quizás hagan algún régimen de incentivo con el RIGI vinculado a la construcción. No lo sabemos. Eso sí aumentaría la demanda de pesos e incluso motorizaría la construcción. No lo sabemos todavía, pero bueno, eso va a aumentar la demanda de pesos. Dice, al activarse la demanda de pesos, por los factores mencionados, sin nueva emisión de pesos, emisión cero, la liquidez de la economía, hoy pasivo del Estado, paulatinamente se transformará en demanda genuina de pesos. ¿Qué significa? Cuando una economía empieza a recuperarse, vos tenés que acompañarla con emisión de pesos. ¿Por qué la tenés que acompañar de emisión de pesos? Porque cuando una economía empieza a recuperarse, los bancos se van a dar vuelta y le van a decir al Banco Central, che, necesito plata, ¿para qué? Para prestar guita. Porque me están pidiendo crédito para una máquina, me están pidiendo, y no tengo más. Porque si vos dejás estable la cantidad de dinero, recordemos que la emisión tiene que acompañar al crecimiento económico, tiene que acompañar los medios de pago, más cuando hay inflación. Vos tenés una inflación del 300%,
vos tenés una economía que hoy está cayendo, pero si recuperaría, se queda sin pesos rápidamente. Necesitas adaptar la cantidad de pesos en la economía a la nueva realidad económica. Entonces acá empieza a jugar la famosa neoconvertibilidad que quiere llevar adelante el gobierno, que es una especie de neoconvertibilidad y ya vamos a explicarlo un poco mejor. Entonces, ¿qué dice Castiñera? Bueno, la demanda de crédito, de pesos, porque van a vender dólares contra pesos, etcétera, o los dólares que están en el colchón, que los van a sacar y los van a vender para comprar pesos, ya sea para comprar una máquina, para comprar un terreno, para comprar, para pagar la cuenta de la luz y del gas, miren lo que les digo. Entonces, eso va a hacer que aumente la demanda de pesos. Entonces, ¿qué es lo que marca Castiñeira acá? Todo el stock de LELIQs que pasaron a ser pases, que ahora pasan a ser LEFIs y LECAPs, los bancos se van a ver obligados a venderlos, que hoy los están comprando, porque las LELIQs, los pases, se convirtieron en LEFIs y LECAPs, porque pasaron al Tesoro. El Banco Central, los bancos van a darse vuelta y se van a decir, che, tengo que vender esto, voy a vender mis LEFIs, mis LECAPs, porque la demanda está creciendo y los créditos están creciendo y la demanda de pesos está creciendo, pero básicamente los créditos, entonces me doy vuelta y digo, che, vendo las LEFIs porque tengo que colocar un crédito. Tengo que colocar otro crédito, tengo que colocar otro crédito o me están demandando pesos. La gente está cancelando su plazo fijo para invertir. Vamos a poner un ejemplo, o para pagar, no sé, la cuenta del supermercado, o para pagar deuda que tiene. Entonces, se va cancelando naturalmente toda la bola de LEFIs y LECAPs. Esto está bien, y esto ya lo había dicho el vicepresidente del Banco Central en la gestión anterior. Dijo, esta es la forma que tenemos para resolver el problema de las LELIQs, que aumente el crédito, que crezca la economía, que aumente el crédito y todas las LELIQs se van a convertir en crédito genuino. Salen del Estado y se calzan en crédito genuino. Está bien, este razonamiento está bien y es correcto. Al reducirse paulatinamente el excedente de pesos en la economía, que es esto que acabamos de mencionar, llegará un punto en que los controles de cambio ya no serán necesarios, dado que, claro, que no hay una bola de pesos adentro de los bancos que pueden correr rápidamente contra los dólares. Entonces los controles de cambio no necesitarán más sentido. ¿Por qué? Porque ya matamos el Velociraptor que estaba dentro del Banco Central, que ahora pasó a estar en el Tesoro, y que esa demanda de pesos potencial puede generar una corrida. Entonces, eliminamos el riesgo corrida. Ya no será necesario, dado que la demanda de pesos es igual a la oferta, dando inicio a una tercera etapa que es la liberación del mercado de cambio. Perfecto lo que dice Castiñera, muy bien explicado. Ahora, le falta una parte de esto, que ahora viene la parte de la neoconvertibilidad. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, esto va a hacer, estoy interpretando lo que dice Castiñera, que la demanda de pesos se iguale a todo ese stock de dinero que hay dando vuelta en las calles, en las cuentas bancarias y calzados en letras, y una vez que se igualen, liberamos los controles. ¿Qué significa eso? Que ahí, cuando tengas esa situación, podés liberar el tipo de cambio y que el tipo de cambio quede en la zona de, no sé qué valor quedará, pero seguramente va a quedar en la zona mucho más cerca del contado con liquidación y del blue que del oficial, y ese sería el salto devaluatorio final, que el gobierno busca que sea lo más chiquito posible para que no se le traslade a precios. En el mientras tanto, seguimos con la baja de la inflación, seguimos con el dólar, con el Kremlin PEC al 2, y después hacemos un salto devaluatorio que no tendría gran impacto inflacionario. Eso es lo que estiman ellos. Lo cierto es que a partir de ahí el stock de pesos va a quedar también fijo. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema con que el stock de pesos quede completamente fijo? Que ahí vos no vas a tener más emisión. Si la economía crece y necesita utilizar dinero, va a empezar a utilizar los dólares. Y lo que busca el gobierno es que ahí empiece la etapa de competencia de moneda, donde la gente ya saque los dólares del colchón ahora o pida créditos. Y ahí los dólares y los pesos empiecen a competir en una tercera etapa. Pero al dejar fija la cantidad de pesos en la economía en ese momento y no emitir más, ni siquiera por crecimiento para adaptar los medios de pagos, lo que se va a empezar a utilizar va a ser dólares para vender dólares para
para enfrentar esa situación. Y eso va a hacer que en algún momento la competitividad del dólar quede en algún punto. No lo sabemos en qué punto va a quedar, no tenemos muy en claro cuál es esa etapa final, cuando sea la salida del cepo, porque es muy prematuro aventurar eso en el día de hoy, pero lo importante a entender acá es la forma en la cual quieren resolver este tema es con un crecimiento de la demanda genuina y está bien eso por un lado. El problema es que al no emitir más pesos, después cuando la economía te demande más pesos, vas a empezar a utilizar dólares. Y ahí es la etapa quizás en donde el gobierno tenga una especie de 1 a 1, en donde se estabilice el tipo de cambio, se estabilice la cantidad de pesos en la economía y la economía funcione con un tipo de cambio que no sabemos cuál va a ser el nivel de competitividad. Lo que el gobierno busca es que ese salto devaluatorio se enfríe la economía en todo este tiempo y ese salto devaluatorio que haga, supongamos en 4, 5, 6 meses, ese salto devaluatorio no se traslade a precios por el gran enfriamiento que tiene la economía y le permita tener al Banco Central una moneda, un tipo de cambio, una relación tipo de cambio pesos competitiva y que se sostenga la competitividad del tipo de cambio que hoy está realmente golpeada y realmente en una situación crítica. Entonces, dicen, no vamos a devaluar ahora, vamos a usar este mecanismo. La duda que a mí me genera es que esto es una neoconvertibilidad, porque después te queda tipo de cambio y pesos, pesos y dólares en un nivel y después cómo funcionará la economía sin pesos, con ese stock de pesos, supongamos que crece un 10% la economía, y no emitís pesos, bueno, ¿cómo adaptás los medios de pago? Bueno, utilizarán dólares. Bueno, utilizarán dólares. Veremos cómo sacarán dólares del colchón y sacarán dólares del colchón y sacarán dólares del colchón. Ese es el objetivo del gobierno a partir de ahora. ¿Sacás dólares del colchón o sacás crédito para tumbar esa cantidad de dinero que está estoqueada en Lelix, perdón, en ex Lelix, ex Pases y ahora Lecaps y Lefis? Bueno, técnicamente esto es lo que dice Castiñera, esto es lo que pretende el gobierno, es una especie de neoconvertibilidad, pero que puede salir bien si que, paréntesis, si el tipo de cambio real al cual se logra la salida termina siendo competitivo, el tipo de cambio real multilateral termina siendo competitivo y no hay inflación, como pasó en algún momento de la economía. Entonces vos decís, no hay inflación, el tipo de cambio es competitivo, fantástico. Si el tipo de cambio no es competitivo, no va a funcionar, como pasó en el menemismo. Entonces, la clave es lograr que esa unificación final te dé un dólar competitivo, te dé un tipo de cambio competitivo. Si no hay tipo de cambio competitivo, por más que hagas esto, no va a funcionar. Ese es el corolario final de esta cuestión. Quería explicarlo, perdón la extensión del video, pero me pareció muy clarificador lo que dijo Castiñeira ayer en este tuit, y de hecho Caputo lo retuiteó y lo mostró como, y muchos economistas salieron a decir, no hay nadie que haya explicado mejor lo que quiere hacer el gobierno que Castiñeira. Bueno, en buena hora que aclare, arrancamos con dolarización, arrancamos con competencia de monedas, ahora ya hablamos de una posible neoconvertibilidad, quizás. Veremos cómo, pero por lo menos tenemos más claro hacia dónde va el gobierno o hacia dónde pretende ir con este tipo. Estaría bueno que a Castiñera lo pongan en algún lugar en el gobierno para que explique por lo menos, porque explica mejor que el resto. Bueno, comunidad, los dejo. Gran abrazo y nos estamos viendo en el próximo video. No olviden suscribirse a mi canal. Los que quieren tener cuenta en Portfolio conmigo, acá abajo en la descripción, y los que quieren también consultorio financiero, y los que quieren visitar mi página web y el consultorio financiero, también acá abajo tienen el link en la descripción. Gran abrazo.